Hermanos, bienvenidos al domingo 33 del tiempo ordinario. Hoy tenemos como primera lectura uno de los libros sapienciales, el libro de los Proverbios. La figura que se elige aquí para que meditemos la palabra de Dios es la figura de la mujer. En una cultura patriarcal y machista nos llama la atención lo que vamos a leer a continuación. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Esto se dice con tono pesimista, despectivo. No. Imagínate que te colocas frente a una mujer bonita y dices, ¿me podría yo encontrar una mujer bonita? O ojalá me consiga yo una mujer hermosa. Y no es pesimismo, estás haciendo una exclamación de alabanza para aquella persona que está frente a ti. La mujer es elegida para hablar del pueblo de Dios. En una cultura machista y patriarcal, ¿por qué no se elige la figura del hombre? ¿Por qué? Porque la mujer es más religiosa. La mujer como madre, como hija, como niña, como adulta, como madura, como hermana, como amiga, siempre nos impulsa más a la vida de la piedad, más a la vida religiosa. Por eso la ven de esa manera y las alabanzas no son pocas las que leemos en esta primera lectura. Al final de la lectura se dice, la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nuevamente no se habla del temor del hombre, sino del temor de la mujer. Ella será alabada. ¿Por qué? Porque ella, ya que teme al Señor, es sabia. Es vista de esa manera, es sabia y por eso nos inclina por la prudencia, nos aconseja desde que somos niños, desde que somos pequeños, nos aconseja si somos sus hermanos o si somos sus amigos y nos inclina siempre buscando a Dios y por el lado mejor. Queridos hermanos, y la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El tema aquí a meditar o cuestionado es el tema de la parucía, de la venida del Señor. En el Antiguo Testamento se hablaba el día de Yahvé. Y esta figura del día de Yahvé nos hacía pensar en que Dios vendría y acabaría con sus enemigos y establecería un juicio. Condenaría al que tendría que condenar y salvaría al que tendría que salvar. Luego, los cristianos teniendo esta idea, porque los primeros cristianos fueron primeros judíos, conocen el mundo helenístico, el mundo griego, que habla de parucía, y parucía era cuando una autoridad importante, como un rey, iba a un lugar y entonces toda la comarca, la ciudad, la aldea se preparaba, y se decía que cuando el rey o esta figura importante visitaba ese lugar, pues se llenaba de bendiciones ese lugar. Entonces se asocian el término de Yahvé con el término de parucía y la nueva parucía, la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué dice esta segunda lectura? Que será de imprevisto, como el ladrón. Nadie sabe cuándo llega el ladrón. Esa es la ventaja del ladrón. O como los dolores de parto, de repente en la noche la mujer está durmiendo y de repente allí de imprevisto le despierta los dolores de parto. Pero entonces Pablo quiere que los cristianos de Tesalónica no se preocupen por el día y la hora. Lo que se tienen que preocupar no es del cuándo, sino del cómo van a estar cuando llegue ese momento. Vigilando, tener vigilancia moral, ¿verdad? Estar despiertos, no dejarse llevar por distracciones, estar listos. Son hijos de la luz, hijos del día, no son hijos de las tinieblas.
Por lo tanto, deben mantenerse en vela y sobrio, no dejarse dormir. Amigos míos, llegamos a la meditación del Evangelio según San Mateo. Nos encontramos con la parábola de los talentos. Pues dice la parábola que un hombre se ausenta, llama a sus siervos, les entrega su hacienda y encomienda a cada uno una serie de talentos. Al primero encomendó 5 talentos, al segundo encomendó 2 talentos y al tercero encomendó 1 talento. Parece que los conoce muy bien. El Señor se ausenta, entre comillas. Y entonces lo que ocurre es que cuando regresa este dueño, empieza a pedir cuentas. Y esta es una palabra importante para meditar. Vamos a dar cuentas. De alguna manera es una parábola que apunta a la parucía o al momento en que nosotros nos vamos de esta vida y tenemos nuestro juicio personal. Pero bueno, es una parábola de la parucía. Todo el mundo va a dar cuentas. Hay algo que llama la atención. Unos tienen más talentos que otros. ¿Por qué? El hombre no nace hecho. El hombre se va haciendo. Hay cosas que si no nacen hechas, hay seres, criaturas que si no nacen hechas, pues en pocos minutos ya se hacen. El pez que inmediatamente nada. Las pocas semanas que necesita un polluelo de un ave raspaz para volar. El venadito o el caballo que a las pocas horas ya se ponen de pie. En cambio nosotros no. Pero así es la vida espiritual también. Dios nos otorga y nos vamos haciendo y vamos produciendo y vamos buscándolo y se desarrollan los talentos porque nos arrojamos, porque empezamos a cantar, porque empezamos a predicar, porque empezamos a practicar la caridad con quién, con enfermos, con pobres, con jóvenes, según la dirección de nuestro talento, y nos vamos haciendo y nos vamos arrojando. No podemos esperar que todo esté hecho. El cristiano que piense que todo está hecho, pues está enterrando esos talentos. Y entonces a la hora de dar cuenta los llama y le dice a los siervos, dame cuenta, y entonces empieza a decir, bueno, me diste 5 talentos, ¿verdad? Te otorgo otros 5 más. Y el dueño le dice, bien siervo bueno y feliz, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra al gozo en tu Señor. ¿Qué es entrar al gozo de tu Señor? De alguna manera es participar un poco más de la intimidad de su Señor. Nos hacemos más íntimos. Él nos acerca más a su intimidad. Pero la clave aquí es el tercer siervo, que cuando llega le dice, Señor, sé que eres un hombre duro, cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, me dio miedo y entonces vine y escondí el talento, aquí lo tienes, te lo devuelvo. Qué visión tan negativa. Y me pregunto si no nos pasará a nosotros teniendo a veces visiones tan negativas de Dios, no acordes con el rostro de nuestro Señor. Y entonces le dice, siervo malvado y perezoso, esta palabra es clave, perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no esparcí? ¿Por qué no colocaste mi dinero en el banco? Al volver ya lo había cobrado con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo aquel que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué triste. Esta es la sentencia final. A este siervo inútil, échenle a las tinieblas de fuera. Amigos míos, nos vamos haciendo y tenemos que insistir en servirle al Señor y en buscarle en el servicio. Crecerá nuestra paciencia, nuestra fe, crecerán los talentos en la medida en que nos arrojamos y nos entregamos al servicio del Señor. Pero si estoy en la posición de que Dios es el que me tiene que servir, estoy enterrando.
estoy escondiendo la gracia que Él me da y no soy productivo para Dios. Hay gente que dice que está bien con Dios porque Dios le hace milagros, pero Dios es productivo para esas personas, pero ellas para Dios no la son. Qué triste, queridos amigos. Que seamos productivos en la gracia para el Señor. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.